Bueno, vamos a continuar con un pequeño resumen de la arquitectura de base de datos. En un diagrama anterior, ¿cierto? Mostraba más o menos esto. Eh, Principalmente este diagrama muestra cómo se desplegaron los servidores de base de datos en cada uno de los sites y la comunicación, ¿ya? Lo que se muestra acá es el site de Valdivia. Comentábamos que había un servidor, la base de datos principal está en Valdivia, ¿ya? Corre en esa máquina, sites, bueno, los nombres de los servidores tienen una nomenclatura. Ese es site, el site 01 es Valdivia, el site 02 es Santiago, el site 03 es Coyhaique, ¿ya? Después viene, digamos, el tipo de máquina, que en este caso es base de datos. Site 01, base de datos 1, ¿ya? Valdivia, 601, base de datos 1, 602, perdón, base de datos 1 en Santiago, y 603, base de datos 1 en Coyhaique, ¿ya? Un servidor por zona, digamos. ¿Ya? La base de datos principal se llama, a nivel de base de datos, se llama BODB, ¿ya? Que es la de Santiago, perdón, la de Valdivia. La de Santiago se llama BODB STB de Standby, ¿ya? Y la de Coyhaique se llama BODB COI, ¿ya? La base de datos principal, que es Valdivia, que asume el rol en condición normal de principal, ¿cierto? De la base de datos que está almacenando toda la información de nuestros clientes, de lo que contratan nuestros clientes, de la alta del cliente, de la contratación de planes, de la contratación de nuevos set-top box. Todo eso queda almacenado en la base de datos, ¿ya? A nivel de base de datos, a nivel de, digamos, para poder tener conectividad a la base de datos, se definen como arquitectura Oracle, ¿cierto? Los listeners, ¿ya? El listener principal es el listener VIP de servicio, que es, digamos, en la dirección IP a la cual los servicios acceden a la base de datos, ¿ya? Y esa corresponde a esta dirección IP, ¿ya? Que corre a través de la VLAN 111, ¿ya? Esta dirección IP tiene que ser alcanzable de todos los servidores que acceden a la base de datos, ya sea en Valdivia o en Santiago. Esta dirección IP, ¿cierto? Este listener, ¿ya? Está siendo accedido por cada uno de los servicios que requieren acceder a obtener información de la base de datos. Pero además hay otro listener, que es el listener del observer, con el cual este servidor que se llama observer está viendo el estado de las bases de datos. Y este servidor está físicamente en Valdivia. Él lo que está haciendo, está censando en todo momento la condición de la base de datos principal, que es la de Valdivia. Si detecta alguna anormalidad, alguna pérdida de comunicación, que no accede más a este listo, ¿no es cierto?, que ve que los procesos Oracle de la base de datos caen, él lo que hace, le informa, ¿cierto?, a la base de datos standby de esta anormalidad, y se produce el cambio de roles, ¿ya?, de las bases de datos. El servidor principal deja de tener el rol principal o primario, digamos, ¿cierto? Y el rol primario lo toma la base de datos standby. Eso se hace a través de procesos Oracle, ¿ya? Que los gatilla el observer. Sin embargo, este BIP, este cambio de direccionamiento IP, ¿cierto? No lo hace el observer, se hace a través de un script que vamos a comentar más adelante, que mueve esta dirección IP hacia Santiago, ¿ya? Para que la base de datos standby, ¿cierto?, tome el rol primario. Todo ese proceso que está censando, ¿cierto?, el estado de las bases, corre a través de otro listener, que es el listener 1541 de los servers. Además, hay otro listener, ¿cierto?, que corre en el puerto 1531, que es para la sincronización de la base de datos, ¿ya? La base de datos
principal de Valdivia en condición normal tiene toda la información actualizada de clientes. Pero esa información se tiene que replicar de alguna forma hacia la base de Santiago. Y eso se realiza constantemente, ¿cierto? En todo momento, a través digamos, de la comunicación de la VLAN 222, ¿ya? Para el caso de Coyhaique, no es, digamos, como proceso Oracle no es lo mismo, no hay una sincronización de Oracle con la base de datos de Coyhaique, sino que se hace a través de una exportación una vez al día desde la base de datos principal. Se para la base de datos de Coyhaique, este proceso se realiza todos los días a las 7:30 de la mañana, ¿ya? Se baja la base de datos de Coyhaique, se exporta, ¿cierto?, la información desde la base de datos principal, que es de Valdivia, se carga, se importa la información y se sube los servicios, ¿ya? Acá se muestra también el caso de Digora. Digora es un proveedor que está en Internet, digamos, está en Francia. Ellos están monitoreando el estado de estas bases de datos, ¿ya? Ellos acceden a través de una VPN Fortinet, ¿cierto?, al firewall de Valdivia, ¿ya? Y pueden gestionar, o pueden monitorear, más que nada, monitorean las bases de datos. A ellos le llegan alertas, ¿cierto?, alarma de algún proceso o alguna normalidad que pudiera estar ocurriendo acá. Bueno, como les comentaba arriba, la condición normal, ¿cierto?, de la base de datos es que Valdivia sea la base de datos principal. Aquí lo que se muestra en este diagrama, ¿cierto?, esta es la base de datos, de Valdivia, perdón, esta es la base de datos de Valdivia, corre los procesos Oracle, ¿cierto?, con cada uno de su direccionamiento IP, donde está el listener de servicio que corresponde a este, ¿cierto?, el 1521 con esa dirección IP, donde se sube la dirección IP principal de acceso a la base de datos, ¿ya? Además tiene el listener que está censando el servidor observer y el listener de sincronización para lo que es la sincronización con Santiago, ¿ya? Acá en Santiago, ¿cierto?, tenemos lo mismo, tenemos una base de datos, el servidor, con todos sus procesos Oracle, el listener que está censando el observer y el listener de sincronización. La base de datos de Coyhaique tiene un listener de servicio, ¿ya? Este listener es diferente al de acá, ¿por qué? Porque este es en caso de catástrofe, ¿ya? El servicio se va a entregar a través de esa IP y de ese puerto. Y el listener, ¿cierto?, de sincronización, para poder obtener la sincronización entre comillas, digamos, la exportación y la importación de la base de datos, ¿ya? Y el observer, ¿cierto?, que está censando el estado de la base de datos, de la base de datos principal. Acá se muestra, ¿cierto?, un set-top box, que en el diagrama que mostró Arsen hace un rato, ¿cierto?, cómo accede a cada una de las máquinas, de los servicios que se requieren para poder bootear, para poder contratar planes, para poder hacer todo, ¿cierto?, en la caja. Y cada uno de estos servidores se comunican con la base de datos, ¿cierto?, a través de esa direccionamiento IP, ¿ya? Un cliente de televisión de la zona sur y Coyhaique accede a la URL mencionada arriba, ¿cierto? Y es servida a través de los servidores de Valdivia. Un cliente de Centro Norte accede a esta URL, que es una URL que está en Santiago, y accede a los servidores de Santiago. Sin embargo, los servidores acceden todos a la misma base de datos, ¿ya? Que sería esta. La dirección IP, ¿cierto? Esa VIP está en Valdivia. Las condiciones, ¿cierto?, en las que trabaja la base de datos, ¿ya? Hablamos de una VIP, ¿cierto?, de un listener, ¿ya? Todo esto se gestiona a través del observer, ¿cierto?, que está monitoreando el estado de la base, ¿cierto? Y yo le hablé de un script. Este script lo que hace, ¿cierto?, como les comentaba arriba, es si detecta de que el observer
hizo que las bases de datos conmutaran, ¿ya? El listener y la virtual IP, ¿cierto? Y el listener, el puerto de comunicación de acceso a la base de datos, los tiene que subir en Santiago, tiene que moverlos. Y eso se hace a través de un script en sistema operativo, ¿ya? En estas condiciones, ¿cierto? Se han definido dos tareas principales, digamos, o sea, dos eventos, ¿ya? Un switchover y un failover. Un switchover es una condición de mantenimiento programado, o sea, nosotros queremos mover voluntariamente, cambiar el rol de la base de datos de Valdivia, la queremos mover hacia Santiago. ¿Por qué? Porque podríamos tener un problema, ¿cierto?, en el servidor físico de Valdivia, y necesitamos mover la base de datos hacia Santiago para poder hacer esa mantención. ¿Ya? En esa condición nosotros hacemos un switchover manual o una conmutación manual de la base de datos. ¿Ya? Este proceso actualmente tarda alrededor de 3 minutos. ¿Ya? 3 minutos en los cuales digamos, no se tiene comunicación con la base de datos. Por lo tanto, van a llegar ciertas alarmas que van a informar de dicha acción. Por lo tanto, este trabajo, ¿cierto?, lo tendremos que hacer de noche, ¿cierto?, tomando todas las precauciones pertinentes, ¿ya? Pero hay una condición, ¿cierto?, que es una condición de falla, en la cual el observer detectó una anomalía, ¿cierto?, un problema, un corte de red, una falla de servidor, un apagado eléctrico de la máquina, ¿cierto?, una caída de procesos, en la cual el observer informa que ocurrió un problema con la base de datos principal y decide tomar acción para poder conmutar los servicios hacia Santiago. Esto puede ocurrir en cualquier momento, ¿ya? Esto lo hemos probado en base a diferentes casos, ¿cierto?, que no los voy a explicar ahora, pero sí los probamos, digamos, ya un caso de que el observer pierde conectividad, de que se caen los procesos Oracle, ya que ocurren cortes de fibra, tanto entre la comunicación Valdivia-Santiago o Valdivia-Coyhaique. En cada uno de estos casos, ¿cierto?, el rol primario lo asume la base de datos de Santiago, ¿ya? Cada una de estas pruebas las hicimos varias veces, montones de veces, ¿cierto? Y verificamos que las alarmas llegaran, ¿cierto?, que los procesos subieran y está todo, digamos, en orden en ese sentido, ¿ya? Gracias a este famoso script, ¿cierto?, de monitoreo, que en el fondo lo que está haciendo está censando la información que le envía digamos, que se envían a través del observer a los procesos Oracle, ¿cierto?, en el cual este script, una vez que ya conmutó la base, ¿cierto?, hacia Santiago, él disponibiliza, ¿cierto?, la virtual IP, ¿ya?, en Santiago, ¿ya? Y también, ¿cierto?, hay unos scripts en las máquinas, ¿cierto?, que lo que hacen es hacer el rollback de todo este proceso, ¿ya? Todo esto se hace, digamos, el rollback se hace en forma manual, ¿ya? En caso de que falle el script, también nosotros podemos ejecutar, tomar ciertas acciones para hacerlo en forma manual. Digamos, si por alguna razón, ¿cierto?, algún motivo, el script no hace la conmutación automática del cambio de roles y de la subida de los listeners de los virtual IP, lo podemos hacer manualmente, ¿ya? Acá lo que estamos mostrando, ¿cierto?, es la condición normal, como lo mostrábamos arriba, ¿cierto?, de la base de datos, donde el virtual IP está en Valdivia, y vamos a simular, ¿cierto?, un problema, ¿cierto?, o vamos a hacer un switchover o un failover automático de la base de datos. Lo que ocurrió acá, si se fijaron, el rol activo lo toma la base de datos de Santiago, y la virtual IP y el listener se bajan en Valdivia y se suben en Santiago, ¿ya? En esta condición, como explicábamos delante, un set-top box de la zona sur va a seguir accediendo a esta URL de entrada, que es una URL que está en los balanceadores de carga de Valdivia. Va a ser atendida por los servidores de Valdivia, pero estos servidores van a seguir yendo a la virtual IP, y la virtual IP ahora estarán físicamente en Santiago. Lo mismo para los set-top box de la zona centro-norte, van a seguir accediendo a la IP de acceso, ¿cierto?, en Santiago,
es atendida, ¿cierto?, por los servidores de Santiago, y estos servidores, ¿cierto?, siguen accediendo a la misma Virtual IP. Por lo tanto, aquí hay algo súper crítico que me imagino que ustedes ya se preguntarán, ¿tendremos alarma de esto? Sí lo tenemos. Si por alguna razón las bases de datos conmutan y estas Virtual IP, ¿cierto?, o estos listeners no se conmutan para acá, nos quedamos sin servicio, ¿ya? Una vez que el proceso de failover, ¿cierto?, hemos detectado ocurrió el failover, ¿cierto?, logramos detectar, identificar y atender la falla asociada a la base de datos de Valdivia, hay que hacer una actividad nocturna en la cual hay que hacer una reconstrucción de la base de datos de Valdivia, ¿ya? ¿Por qué? Porque podrían ocurrir cambios, ¿cierto?, en la información de la base de datos, nuevas contrataciones, nuevos planes, nuevos set-top box, nuevos clientes, y esa información se tiene que traspasar hacia la base de datos que quedó indisponible, que en este caso es Valdivia, ¿ya? Y eso se hace a través de un proceso de rebuild, ¿ya? Eso es una actividad nocturna, ¿ya? Bueno, hay otras condiciones que yo las saqué de acá de esta presentación, pero por ejemplo ocurre que podría ser que podríamos tener un corte de fibra, ¿cierto?, entre Valdivia y Santiago, y dependiendo cuando se pierde esa comunicación, ¿cierto?, los servidores de Santiago ya no van a navegar a la base de datos. Ahí lo que podemos hacer es subir manualmente la base de datos en Santiago. Entonces vamos a quedar con dos bases activas, una en Valdivia, ¿cierto?, y la otra en Santiago. Podría ocurrir el corte de fibra hacia el sur, hacia Coyhaique, en el cual ahí, ¿cierto?, los set-top box de Coyhaique van a acceder a los servidores y a la base de datos de Coyhaique. Esas son las otras condiciones que hemos probado, que hemos identificado y que validamos, ¿cierto?, correctamente a través de pruebas que hicimos durante el despliegue. Ya, eso es, en resumen, lo que quería mostrar de base de datos. Ahora dejo a otro colega de la parte de set-top box. Gracias. Bien, yo les voy a hablar acerca de los nuevos decodificadores para vAccess Orca y las configuraciones del DHCP para la nueva plataforma de televisión. ¿Bien? Bien, en cuanto a los nuevos decodificadores de televisión, les puedo contar que son dos nuevos modelos que hemos integrado a la plataforma. ¿Ya? La operación y mantención de estos set-top box será de la misma forma que los actuales set-top box, ¿ya? En cuanto a las transacciones del DHCP, la actualización de software, el OST, el troubleshooting, etcétera, etcétera, ¿ya? El cambio importante, que los colegas ya lo habían mencionado previamente, es que la comunicación del set-top box con el middleware cambia de forma multicast a forma únicas, ¿ya? Esto es solamente la comunicación con el middleware, con el vAccess Orca. Todo lo que es el video seguirá siendo en modo multicast, como sigue siendo hasta el momento. ¿Ya? El primer decodificador que nosotros hemos integrado para vAccess Orca es el decodificador amino ARIA 7X. Lo que ustedes ven ahí es una previsualización acá arriba del decodificador de forma frontal, y aquí está el panel posterior donde están las conexiones, ¿ya? Este decodificador soporta formatos MPEG 2 y MPEG 4, tiene salida HDMI versión 2.0, tiene 512 MB de memoria RAM, tiene HTML5 y 7000 DMIPS, que es una medida de indicación del procesador. En la siguiente diapositiva vemos el siguiente decodificador, que es el EKT modelo DIN 7005. Al igual que el modelo anterior, soporta formatos MPEG 2 y MPEG 4, tiene una salida HDMI 1.4, consta con 512 MB de memoria RAM. También tiene navegador HTML5
lo admite y tiene 5000 de MIPS. Y estas son las previsualizaciones. El panel posterior y la etiqueta donde va la MAC address y la información de la serial. Algo importante de destacar que el modelo ARIA 7X, que es el que está en la lámina anterior, del fabricante Amino, está homologado tanto para trabajar en Minerva como en Bio. Hubo un quiebre de stock con el modelo Kamai 500 y lo que se hizo entonces fue adquirir este decodificador desde hace un tiempo, desde hace como yo diría unos 3 o 4 meses. Entonces antes de la puesta en marcha de Bio, este decodificador se estaba instalando ya en las altas, pero sobre Minerva, ¿ya? Desde el momento que partimos con Bio, este decodificador parte con su software respectivo, pero en Bio, ¿ya? Distinto el caso del EKT, porque el EKT no está homologado para Minerva, nunca fue el plan hacerlo, y este solamente trabaja sobre Bio. Siguiente diapositiva. Les voy a hablar acerca de cómo se comporta el DHCP y cómo es la interacción con un decodificador en Bio, ¿ya? Vamos a ver que no es muy distinto de lo que pasaba en Minerva. De hecho, acá dice, al igual que en Minerva, la primera interacción que realiza el set-top box una vez que levanta la red, ¿cierto? Es solicitar la IP al servidor de DHCP, ¿ya? Entonces, la importancia del servidor de DHCP, aparte de proporcionar un direccionamiento, es que recibe los parámetros de inicio o de buteo, lo que significa indicarle la ubicación de los recursos, ya sean imágenes, skin, información del cliente, canales, planes, etcétera, y las configuraciones necesarias para el correcto funcionamiento del set-top box. O sea, desde el momento que uno conecta el decodificador a la corriente eléctrica, no tiene, previamente tiene muy pocas cosas, digamos, preconfiguradas. Casi todo lo recibe desde el servidor de DHCP. Este es el caso para el modelo EKT. Si ustedes se fijan acá al lado derecho, tenemos la Client Class, que es una sección en la configuración del DHCP, donde nosotros configuramos las opciones de buteo, ¿ya? Para el caso de este modelo, tenemos un listado, que está acá al lado izquierdo, que son todos los datos que le pasamos aparte del direccionamiento IP al decodificador. Estos datos son el servidor de DNS, el servidor de NTP, que ahora cobra bastante relevancia, lo vamos a ver en una diapositiva más adelante. Las reglas del cambio de hora automático, que es el Daylight Saving Time. Tenemos la opción 240, le pasamos los parámetros del servidor de Verimatics para que el decodificador pueda desencriptar los streams de video. En la opción 249 está la URL de la UI, es muy importante, este es el portal de la plataforma Bio. En la opción 250 se le pasa el parámetro del update server de EKT, ¿ya? Que es donde el decodificador va a descargar la actualización de software si es que hubiese una disponible, una nueva actualización de software. Y finalmente en la opción 251 nosotros le pasamos los parámetros de server QoE, calidad de experiencia. Y acá, bueno, al lado derecho es cada una de estas cosas que le detallé están acá configuradas. ¿Y cómo funciona esto? Tenemos por un lado tenemos el decodificador EKT y por el otro lado el servidor de DHCP. El primer paso es en el Discover, que es donde se solicita la dirección IP y el servidor de DHCP le responde en rojo con todas estas opciones. Aparte del direccionamiento son todas las opciones que les acabo de detallar, ¿ya? Eso es lo que recibe el decodificador. En esta diapositiva es similar al caso anterior, pero este es para el decodificador Amino ARIA 7X, ¿ya? La client class, que ese es el nombre que está ahí, definido en la configuración del DHCP.
Y nosotros le pasamos dos opciones. La opción 6, que es el DNS, y la opción 43, con subcódigo 106, que es lo que está detallado aquí en la imagen, que le indicamos la ubicación por forma únicas o múltiples del archivo .ini, que Arsenio lo mencionó hace unos minutos. La relevancia, si se fijan, a diferencia del decodificador EKT, acá solamente el DHCP le pasa un solo parámetro, que es la dirección o la ubicación del archivo ini. Y bueno, esa es una diferencia de funcionamiento de operación más que nada. Pero en definitivas cuentas, donde está el archivo ini es donde está todo el resto de parámetros necesarios para que el decodificador inicie correctamente. Por ejemplo, la ubicación de los archivos de software, la ubicación del portal, algunas funcionalidades de cómo tratar el video, de cómo abrir los streaming de video, etcétera, etcétera. Configuraciones varias. Y también, similar al caso anterior, lo primero que hace el decodificador, y todos los decodificadores, es realizar un discover y un request al servidor de DHCP. El servidor de DHCP le responderá con la IP para el set-top box y la ubicación del archivo ini, que es donde después descarga el resto de opciones. ¿Ya? Esta diapositiva acá es muy simple, que a nivel de DHCP los set-top box que están en vivo conviven con el resto de set-top box en Minerva. O sea, aquí no hay que meterse a un DHCP distinto, ni meterse en una regla, por ejemplo, correspondiente a un nodo de acceso distinto, sino que al principio y a medida de que vayamos migrando los clientes a la nueva plataforma de televisión, es probable que muchos decodificadores, tanto en Minerva como en Bio, convivan juntos, digamos. ¿Ya? Y este es un ejemplo. De hecho, este es mi servicio, donde estoy conectado ahora, y tengo al menos 4 decodificadores conectados simultáneamente. Si se fijan los dos primeros, y es por digamos, por cómo comienza la MAC address, por el lookup de la MAC address, puedo identificar que estos dos primeros decodificadores pertenecen al modelo en Toncamay. Tenemos también aquí en el tercer puesto, hay un área CTX y finalmente un EKT. O sea, conviven juntos. ¿Bien? Bueno, este es un detalle de, si hago doble clic sobre el decodificador EKT, ahí me indica, en la descripción dice que es un Eagle Kingdom Technology. O sea, es lo que vendría siendo la sigla de EKT. EKT, ¿ya? Con respecto al archivo de configuración .ini, como les contaba, es un archivo que es propio de los decodificadores Area 7X y de los Entonka Mike 500, ¿ya? Que están ampliamente desplegados en producción. Este archivo sirve para entregar, como les había comentado hace un instante, es entregar las configuraciones mínimas para el funcionamiento y opciones específicas de nuestra operación de estos decodificadores, de estos modelos. En los demás modelos de set-top box, las opciones se entregan a través de opciones de HCP o bien están embebidas en el software base del set-top box. En el caso del EKT, se lo pasamos por opciones de DHCP. Este diagrama de acá es donde están ubicados los archivos de .ini, tanto en zona centro-norte como en zona sur. Entonces vamos a partir viendo cómo es el caso, cómo tenemos el diagrama en centro-norte, ¿ya? Bueno, primero que todo tenemos servidores, tenemos dos modos de poder descargar las actualizaciones de software y los archivos .ini, ¿ya? La primera opción o la primera alternativa es de forma unicast, ¿cierto? Que el decodificador abre una sesión HTTP hacia un servidor y descarga de forma única este archivo. O bien tenemos los servidores de Flute, que son los dos servidores que están acá en el medio, ¿ya? Que emiten, digamos, un cañón o una serie de multicast donde están las actualizaciones de software y están los archivos INI hacia la red.
Entonces los decodificadores, en vez de irlo a buscar al servidor de forma unicast, simplemente lo descargan desde la red de forma multicast, ¿ya? Tenemos un flute tanto en Santiago como en Valdivia. Y hacia la red IPTV, ambos servidores emiten una serie, un listado de multicast con distintos recursos hacia la red IPTV. ¿Ok? Eso es en primera instancia. En el caso de un decodificador en zona centro-norte, que es lo que está al lado izquierdo, los recursos los va a buscar por primera opción, por primera prioridad, digamos, de forma unicast hacia el balanceador de zona centro-norte o balanceador de Santiago, el Service Load Balancer, que a su vez hace la petición a tanto al servidor de upgrade de área 7X1 como el secundario, que están ambos digamos, en balanceados. Algunos de estos le hacen el requerimiento y en el decodificador recibe o va a buscar sus recursos. La segunda opción, la segunda prioridad, en caso de que la opción unicast tenga cualquier problema, la segunda opción es ir a buscar los recursos a la red IPTV, o sea, al multicast primario, que en este caso está emitido por el servidor Flute de Valdivia. Y hay una tercera opción, que vendría siendo unirse a los grupos multicast emitidos por el Flute de Santiago. Pero, ahí está con un asterisco, para utilizar esta tercera opción, que sería en un eventual catástrofe, digamos, de operación de servicio, porque la primera opción no se pudo, la segunda opción tampoco. Entonces, para utilizar la tercera opción, requeriría la modificación de la opción 43 en los DHCP, cambiando la dirección multicast del flute hacia el backup. O sea, tendríamos que cambiar, por ejemplo, donde dice 239, 255, 1230, tendríamos que cambiarlo a la 1250, que vendría siendo el multicast de backup. ¿Ya? Para el caso de la zona centro-sur, es un poco distinto, pero estamos trabajando para poder homologar este modelo, ¿ya? Para que funcione igual. ¿Cómo funciona en zona sur de operación? El decodificador va a primera opción a descargar multicast, no unicast. Y la segunda opción vendría siendo por forma... perdón, creo que me equivoqué. La primera opción es modo multicast. Y la segunda prioridad, en caso de que la primera opción esté indisponible, va a buscarlo de forma unicast al servidor de Flute de las ánimas, ¿ya? Y también hay una tercera opción, pero como les comentaba, requieren una modificación en la configuración del DHCP. Siguiente diapositiva. Los comandos por consola del set-top box, ¿ya? Esto sirve para hacer diagnóstico, para hacer diagnósticos del set-top box, ¿ok? Para el caso del Amino Área 7X, el ingreso a través de SSH se hace a través de este comando, ¿ya? Que queda aquí. Entonces, una vez conectado dentro del decodificador, nosotros podemos ver las versiones del software app y BBL, que son los software tanto de aplicación como software base del decodificador ARIA, con estos dos comandos de acá, para app y para BBL respectivamente. Bueno, todo esto es leído por el OST, así que una vez cuando uno pone la MAC address en el OST y uno ejecuta el troubleshooting del decodificador, lo que hace por detrás el OSS es ir a consultar o abrir sesiones SSH en el decodificador y leer estos archivos que tiene el decodificador dentro. Bueno, aquí hay un problema, aquí dice, está repetido versión software app y BBL, pero esto en definitiva es el archivo .ini que descargó el decodificador, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que uno en la operación normal del decodificador, uno podría ingresar por SSH, abrir este archivo de acá y ver cuál fue el último archivo .ini que descargó exitosamente el decodificador. Esto sirve para troubleshooting, ¿ya? Para saber si efectivamente está recibiendo los parámetros que nosotros definimos en el DHCP.
Hay otro comando interesante que es el mcasStat, ¿ya? Que sirve para ver los multicast a los cuales el set-top box está asociado. Esto es muy útil para determinar cuál canal está visualizando el cliente en ese instante. Existe la lectura de los logs del set-top box con este comando, logread, y otro comando que es reboot para reiniciar en caso de cualquier problema. Cabe destacar que estos comandos son casi los mismos, si no los mismos del Enton Kamai 500, ¿ya? Y en general se puede ejecutar la mayoría de los comandos Linux comunes, ¿no? Por ejemplo, isconfig, comando top, etc. Para el caso del EKT DIN 7005, igual al modo anterior, uno puede ingresar al decodificador por SSH a través de este comando, ¿ya? La versión de software se consulta de la siguiente forma, está indicada ahí perdón, con image build, ¿ya? Se puede consultar el estatus de memoria con el free-m. Se pueden consultar información de red a través de este comando. Y se pueden ver los multicast a los cuales el set-top box está asociado con este comando de acá, que es el more, que termina con IGMP. El software base de EKT tiene incluido TCP/DAMP, entonces podríamos hacer una captura de algún flujo multicast en particular, y se puede reiniciar también con este comando de acá. Y al igual que en el caso anterior, se pueden ocupar la mayoría de los comandos Linux comunes. En cuanto al server NTP, como les contaba, esto cobra vital relevancia en el caso de BIOS. Necesitamos que los decodificadores estén muy a la hora porque va a depender de la correcta visualización de los recursos del decodificador, de la guía de canales, y etc. Bueno, el servicio de NTP, los set-top box en el caso de BIOS requieren una referencia de tiempo para el correcto despliegue de la PG, como les comentaba. Entonces, para resolver este caso, se desplegaron dos servidores de NTP por zona, ¿ya? Tanto en zona centro-norte como en zona sur, que vendrían a ser como el principal y el respaldo. Ya, lo que vemos aquí al lado izquierdo es el diagrama de NTP, separado por estrato. Recordemos que todos los servidores de NTP en el país deberían estar sincronizados al servidor de NTP oficial, que vendría siendo el servidor de NTP de Choa, que está acá arriba. Desde el servidor de Choa, nosotros tenemos una conexión directa al NTP de Santiago, que es para IPTV, con esa IP de ahí, la que termina con 24.11. Y también tenemos un NTP de TI, que es de Valdivia o de zona centro-sur, perdón, de zona sur, perdón, que vendría siendo el 12.14, ¿ya? En el caso de Santiago, los set-top box de zona centro-norte se sincronizan vía NTP al servidor de NTP de Santiago directamente, ¿ya? Y para el caso de Valdivia, nosotros tenemos un NTP intermedio, o sea, el NTP de televisión, que es perteneciente al servicio, está dependiendo del NTP de TI, ¿ya? Hay un paso adicional. Sin embargo, si esto está en correcto funcionamiento, no debería haber ninguna desincronización ni nada, ¿ya? Recordemos que todos estos servidores están digamos, sincronizados por milésimas de segundo. Y bueno, a su vez los set-top box de zona sur se les indica que vayan a recibir su sincronización NTP al servidor de TV de Valdivia. Ahora, si se fijan en las líneas segmentadas, nosotros tenemos, digamos, cómo vendría siendo la sincronización en caso de que uno de los servidores esté indisponible. Por ejemplo, en el caso de que el servidor de NTP de Valdivia esté indisponible, nosotros podremos fácilmente el servidor, o sea, los set-top box saben que su servidor de NTP secundario viene siendo el NTP de Santiago, ¿ya? Aquí las rutas están todas creadas en los nodos de acceso para que
los set-top box puedan sincronizar tanto con el NTP de TV de Valdivia como el de Santiago, ¿ya? Y lo que vemos en el lado derecho es donde se configura el NTP para el caso de cada uno de los decodificadores que actualmente tenemos en producción en vivo. En el caso del set-top box EKT, la primera imagen que vemos acá, si se fijan, la opción 42 está en el medio, dice NTP Server, dice que es el 172.25.24.11. Esa es la dirección de NTP primario. Ya eso es donde se configura en el DHCP. Y si uno lo consulta en el decodificador, en este archivo, en Settings, hay una línea que se llama Time Servers, que es donde se guarda la información del NTP, como ustedes lo pueden ver. Y para el caso del set-top box ARIA, como les comentaba, eso está presente en el archivo .ini. Y si uno lo consulta acá en el decodificador y uno filtra por NTP, podemos ver que está la misma información. 172.25.24.11 y el secundario que vendría siendo el 46.208. Esto es para el caso de un set-top box ARIA conectado en Santiago. Bien. Con respecto a la actualización de software de los set-top box, les puedo contar que sirve para aplicar mejoras en el funcionamiento del set-top box o nuevas funcionalidades añadidas, ya sean por parte del fabricante o bien solicitada por nosotros, por GTD del Sur. Entonces, ¿cómo funciona esto? El fabricante nos entrega un único archivo que contiene la actualización, que puede ser un archivo que puede pesar entre 50 a 100 megabytes, y este archivo se disponibiliza en los servidores de GTD del Sur y se transmite vía multicast hacia los set-top box que lo descargan directamente, perdón, se transmite vía multicast hacia la red, o bien los mismos set-top box lo descargan directamente como en modo unicast, ¿ya? Para el caso del decodificador EKT DIN 7005, la actualización es solo vía unicast, ¿ya? A diferencia del ARIA CTX, que tenemos ambas opciones. Y la información del update server es informada vía DHCP a través de la opción 250, que lo habíamos visto en láminas anteriores, pero aquí está remarcado. En la opción 250 está la dirección donde están alojados las actualizaciones de software. Y acá, como se muestra si uno hace la consulta en el decodificador a través de SSH. En ese archivo de aquí que dice maintain set.txt, ahí está guardada la información del update server. Y los set-top box a actualizar se añaden. Bueno, esta información no es del todo correcta. Esto es para un caso en particular. Si uno quiere actualizar una caja con una versión en particular, lo que uno tiene que hacer es añadir la serial number al server de update. Pero por defecto los decodificadores caen en una, digamos, una regla por defecto en el servidor de actualización, que es donde está la versión de software oficial. Finalmente, para el caso de los controles remotos, esta lámina es bien breve también y es para solamente comentarles de que cuando nos cambiemos o empezamos un proceso de migración hacia los clientes, de los clientes hacia la plataforma BIOS, vamos a utilizar los mismos controles remotos, ¿ya? ¿Cuáles son los ¿cuáles son los controles remotos que nosotros vamos a utilizar para las nuevas altas en BIOS? Son los dos últimos validados en la operación. En este caso, el Champ 2020 o Champion, que se le menciona, que está aquí al lado izquierdo, y el Tech for Home Curve 2.0, que está aquí al lado derecho. Sin embargo, lo más probable es que solamente sea el UEI Champ o Champion, porque este modelo está un poco descontinuado y no se ha comprado recientemente. Para el caso de tanto de los ARIA como de EKT, acá al lado izquierdo, nosotros podemos configurar ambos controles universales con el protocolo Denton y nosotros podemos comandar ambas cajas.
¿ya? Para el caso de los decodificadores ADB, cuando nosotros los empecemos a migrar a BIOS, los mismos controles remotos que ya están configurados para el protocolo ADB van a seguir funcionando para esa caja. Y para el caso de los decodificadores Amino, o los decodificadores Legacy, que ahí dentro están los Amino 140, 139, los 540, que es como este que está acá, que es el PBR, ambos configurados con el protocolo de Amino van a seguir, digamos, comandando la caja una vez que se migre a BIOS.